Mujeres de fe, legados que testifican en la historia de Dios, voces que rompieron el silencio cuando el cielo las llamó. Miriam cantó victoria cuando el mar se abrió y en su canto profético resonaba la libertad que Dios otorgó. Débora, firme y valiente, juzgó con sabiduría y verdad, mostrando que Dios levanta a quien decide obedecer sin dudar. Esther, en riesgo de su vida, abrazó su propósito real y en su silencio valiente salvó a todo un pueblo del mal. María, con un hágase tu voluntad, abrió el camino al Redentor y en su entrega sencilla habitó en el plan del Señor. Mujeres de la Biblia, ejemplos de fe y rendición, Dios las llamó por nombre y ellas respondieron con pasión. Y hoy su historia nos grita, Dios sigue obrando igual. Usa corazones dispuestos, sean hombres o mujeres, para cumplir su voluntad. Bienvenidos al módulo 4, Liderazgo Eficaz. Este es su discipulado Avanza. Ya hemos visto el líder y su salud mental, el líder y lo profético, el líder y la autoridad delegada, el líder y la administración, el líder y el placer, el líder y los retos a vencer para conquistar. Si no ha escuchado alguno, le recomendamos que lo escuche. Y el día de hoy es la lección 7, el liderazgo en la mujer. En esta lección analizaremos lo que la Biblia enseña sobre el liderazgo de la mujer, cuál es el propósito de Dios al crear al ser humano en hombre y mujer, y también los ejemplos de mujeres líderes en las Escrituras. También estaremos estudiando pasajes aparentemente complicados de interpretar, donde se cree que se limita el ministerio de la mujer, y analizaremos cómo el feminismo ha distorsionado, al igual que el machismo, ha afectado el propósito de Dios en la iglesia y en la sociedad. Como siempre, te recomendamos que escribas lo que Dios te revele, le pidas el poder para llevarlo a la práctica, porque es ahí donde se operan los cambios en el proceso. Y en esta primera enseñanza que estamos dando, a lo largo de la historia, el liderazgo de la mujer ha sido un tema de debate, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Mientras algunos sostienen que la Biblia limita su participación en roles de liderazgo, otros afirman que Dios ha llamado a mujeres para liderar en diversas áreas del ministerio. Te corresponde a ti juzgar y tomar la decisión. El mundo actualmente, ustedes saben que hay mucha crisis, mucha necesidad de Dios, y en lugar de restringir el llamado de las mujeres que representan la mitad del cuerpo de Cristo, deberíamos de animar a cada creyente a usar sus dones que Dios les ha dado para que podamos extender el reino de Dios a cuanta persona sea posible. Y esta siguiente enseñanza hablamos que el hombre y la mujer hemos sido creados con propósito. Hombre y mujer fuimos diseñados a la imagen de Dios. Esto enseña su palabra en Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahí está claro. Entonces, la siguiente presentación nos habla que desde el principio Dios estableció al hombre y a la mujer para gobernar juntos, y esto lo vemos en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estamos viendo los fundamentos de la creación del ser humano, hombre y mujer. Y delante de Dios tenemos el mismo valor, y esto lo enseña su palabra en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
En la siguiente enseñanza, Dios nos asignó roles diferentes dentro de su autoridad. Esa es la diferencia, las funciones. En 1 Corintios 11:3 dice la palabra de Dios: pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Este es el orden en la forma en que Dios trabaja bajo su propósito. En la siguiente enseñanza nos dice que los dos somos un complemento. 1 Corintios capítulo 11, versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esta enseñanza nos va forjando cuál es el plan de Dios para trabajar juntos. Y existe también una promesa para los dos, hombre y mujer. En Hechos 2:17 dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sobre hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños, y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Esto enseña la palabra, dice que ellos profetizarán. Una vez más, hombres y mujeres están unidos. Ahora hablemos del liderazgo de la mujer en la Biblia. Empecemos por Miriam, la líder, la hermana de Moisés. Miqueas capítulo 6, en el versículo 4, dice: yo fui quien te sacó de Egipto, dice Dios, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Esto quiere decir que Miriam, María, es mencionada entre los líderes que guiaron a Israel en su salida de Egipto, de lo cual se cree que salieron un promedio de 2 millones de personas. Es decir, Miriam es reconocida como una líder y profetisa usada por Dios para transmitir y recibir mensajes. Lo puedes ver más profundo en Éxodo capítulo 15, versículo 20. Entonces, Miriam, líder y profetisa, y no cualquier líder. Juntamente con otros líderes lideraron 2 millones. Ahora, Débora, la gobernadora Débora, es recordada como una líder sabia y valiente. Ella fue jueza, fue consejera y fue jefa militar. Guió a la nación de Israel con la dirección de Dios. Bajo su liderazgo, la palabra de Dios enseña que la nación disfrutó de 40 años de paz. Y es interesante notar que la Biblia no menciona ninguna oposición a su autoridad por ser mujer, ni tampoco de su esposo, ni de los líderes políticos o religiosos de su tiempo. Es decir, no había esa oposición. En Jueces menciona que Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y dice que los israelitas acudían a ella para ser juzgados por ella. Entonces también nos enseña que ahí habla sobre una historia de guerra donde dice que le dijo a Barak que fuera con ella o ella fuera con él, y que aún no importaba si la gloria fuera de Débora. Entonces habla muchas cosas más que tú puedes ver de esta gran líder, gobernadora, juez, jefe militar. En Jueces 5 dice: ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel, y después hubo paz en la tierra durante 40 años. Dios usó a Débora, siendo una mujer, para ser juez, jefa militar, para traer paz a una nación. Hablemos de Hulda, la profeta. Hulda fue una mujer de Dios, fue reconocida y respetada por el rey Josías y los sacerdotes. En su tiempo también estaban los profetas Jeremías y Sofonías, pero ellos eligieron acudir a ella en busca de dirección. Hulda fue una líder espiritual cuya influencia ayudó a evitar el juicio sobre Judá, y esto lo enseña Segundo de Reyes 22:14.
Dice entonces el sacerdote Hilcías, Aicán y Acor, Safán, se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ahora aquí estamos hablando de una profeta y no olvides que había más profetas y eligieron a ella. Ahora Esther, la reina. Esther fue una reina judía en el imperio más poderoso de su tiempo, el imperio persa. Ella fue una líder valiente que arriesgó su vida para salvar a su pueblo de un plan siniestro que amenazaba con exterminar a toda la nación de Israel. Esther 4:15, lo puedes ver. La historia concluye con un pueblo liberado, sus enemigos derrotados y un nuevo decreto de protección. Y todo porque Dios decidió usar a una mujer. Su liderazgo quedó registrado en la Biblia en un libro que lleva su propio nombre, el libro de Esther. Dios usa también a las mujeres para librar naciones completas. Ahora hablemos de Noemí y Ruth. Noemí y Ruth nos dejan una gran lección de vida. Nos enseñan qué hacer cuando todo parece derrumbarse, cuando en la vida se desmorona todo. Ambas enfrentaron la pérdida de su familia, crisis económica, pero su fe y determinación las llevó a un nuevo comienzo. Ruth decidió permanecer con Noemí y a pesar de no ser judía, su liderazgo, fe y determinación la llevaron a formar parte de la genealogía de Jesús. Lo puedes ver en Mateo 1:5, demostrando así que Dios honra a mujeres y hombres que confían en él. Entonces, en este caso, Ruth, también queda un libro que lleva su nombre y nos deja una gran lección, una mujer. Ahora hablemos de la mujer virtuosa. El término virtuosa describe a una mujer con liderazgo, fortaleza, equilibrio emocional, determinación, seguridad, sabiduría, compasión. Su valor es más precioso que los rubíes, dice su palabra, Proverbios 31 lo enseña. Dice, ¿quién podrá encontrar a una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Y en Proverbios 31:10 también habla sobre esto y presenta el modelo de una mujer íntegra, multifacética, que destaca en diversas áreas de su vida como madre amorosa, esposa fiel, seguidora de Dios, empresaria diligente, digna de confianza, generosa y previsora. Además, cuando habla de esta mujer virtuosa, dice que cuida su bienestar, que honra a su esposo, es apreciada por su familia y sobresale por su espíritu emprendedor. La mujer virtuosa no es débil, no es pasiva, sino que es un ejemplo de fuerza y de sabiduría. Es un modelo que combina valores eternos con la capacidad de influir en su hogar, en la comunidad y en la sociedad con un equilibrio admirable. Esto enseña la Biblia sobre la mujer. Pues ya hemos visto que Dios ha usado mujeres a través de la historia. Ahora hablemos de María, la madre de Jesús, una mujer elegida y usada por Dios de manera sobrenatural, con un propósito único en la historia, dar a luz el Salvador del mundo. Lo encuentras en Lucas 1:26. Ella fue una líder humilde, llena de unción del Espíritu Santo, con una fe que trascendió generaciones. Fue una mujer de oración y de perseverancia. Ella permaneció firme incluso en medio del dolor. También lo enseña su palabra. En Lucas 1:38 dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y Lucas 1:46 dice, María respondió, oh cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita.
Y en Juan 19:25 dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer, y María Magdalena. Y en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Las mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento han tomado un lugar muy importante, han sido usadas por Dios como líderes, como profetas. También hablemos de Ana la profetisa, Lucas 2:36. En el templo también estaba Ana la profetisa, muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años y dice que nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Estas mujeres poderosas, profetizas, con un liderazgo espiritual fuerte. Ahora también hablemos de mujeres mártires. Hechos 8:3 dice la palabra de Dios: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, otra vez unidos, y los entregaba a la cárcel. Ya sabemos que después él se convirtió. Ahora también hablemos de Lidia. Lidia, la empresaria, sensible a la voz de Dios y también una mujer muy generosa. Lo dice Hechos 16:13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de telas de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios, y mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes, y dijo: si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y no se insistió hasta que aceptamos. Es muy probable que su casa se convirtió en uno de los primeros centros de reunión de la iglesia en Europa. Aquí nos habla de una mujer generosa. Ahora hablemos de Priscila y Aquila. Como dice que instruyen a un poderoso predicador en Hechos capítulo 18, versículo 24, dice: y cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Aquila, siendo una mujer, también colaboró en corregir a Apolos, siendo un poderoso predicador. Ahora, hablemos de las 4 hijas de Felipe que profetizaban. Hechos 21, del 8 al 9, dice: saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, a la casa de Felipe, el evangelista, y posamos ahí con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y profetizar, pues, es hablar, enseñar la palabra de Dios. También Febe, la diaconisa. Romanos 16, del 1 al 2, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos y especialmente para mí. Esta mujer era una diaconisa, tenía unas funciones de liderazgo, de servicio en la iglesia y colaboraba con Pablo. Ahora hablemos de Junias, considerada parte del equipo de los apóstoles. Romanos 16:7. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Hay más profundidad para hablar sobre este tema, pero hablemos también de 2 mujeres más, Evodia y Síntique.
mujeres que eran parte del equipo del ministerio de Pablo y que también ayudaron a evangelizar. Habla en Filipenses 4:3, te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado, eran del equipo ministerial de Pablo, para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, andaba un equipo de mujeres y de hombres, no había la distinción. También hablemos de Ninfas y Apia. Tenían una iglesia que se reunía en su casa. Lo dice Colosenses capítulo 4, versículo 15. Por favor, den mis saludos a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Filemón 1:2, también a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Nuevamente, estas dos mujeres tenían reuniones en su casa, había iglesias locales. La dama elegida, una líder en la iglesia, segunda de Juan 1:1. Yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Esto y muchísimos otros versículos que no mencionamos aquí hablan de la participación muy activa de las mujeres en el ministerio. En Hebreos 11, el Espíritu Santo también resalta a dos mujeres en la lista de los héroes de la fe, Sara y Rahab. A lo largo de la historia, la cultura ha limitado a la mujer, pero aún así, en la Biblia vemos a mujeres desempeñando roles claves en el liderazgo y en el ministerio, y estas dos mujeres son consideradas héroes de la fe. La pregunta ¿es Dios quien prohíbe a las mujeres ejercer un ministerio o es solo la tradición humana? Sería bueno que analicemos esto, y en la siguiente enseñanza es que Jesús dignificó a la mujer en una cultura donde no era aceptado el que la mujer se desarrollara. Así que las mujeres no podían hablar en público con hombres fuera de su familia, su testimonio no era válido en los tribunales, su participación en la sinagoga era casi inexistente y ni siquiera eran contadas en las estadísticas, y esto lo dice Mateo 14:21. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, y mira qué interesante, sin contar las mujeres y los niños. ¿No es interesante? Es desalentador eso. Pero Jesús rompió con estas normas y les dio dignidad de tal manera que escandalizó sin duda alguna a muchos líderes religiosos de su época. No solo las valoró a las mujeres, sino que también las hizo sus discípulas, incluso aquellas que la sociedad consideraba impuras, indignas, pecadoras. Jesús dignificó a la mujer, y esto es muy importante que aprendamos de Jesús. Y en una cultura donde las mujeres no podían ser discípulas, Jesús las incluyó en su ministerio y las hizo incluso parte de su equipo. Lo dice Lucas 8:1. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las aldeas y los pueblos cercanos, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Y lo acompañaban sus 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Interesante lo que sigue. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien habían expulsado 7 demonios, y Juana, la esposa de Cusa, administrador de Herodes, y Susana. Y ellas contribuían de sus propios recursos para sostener a Jesús y a sus discípulos. ¡Qué interesante! Entonces, sí había discípulos forjándose en el equipo de Jesús. Ahora, en una sociedad donde un hombre no podía hablar con una mujer en público, mucho menos samaritana, Jesús conversó con la samaritana y le reveló su identidad de que él era el Mesías, y ella se convirtió en una evangelizadora al instante.
Lo puedes leer en Juan capítulo 4, te lo dejo de tarea. También, entonces Jesús rompió esas reglas que limitaban a la mujer. Y en una cultura donde la mujer podría ser apedreada por adulterio, Jesús la defendió y le dio una nueva oportunidad. Lo puedes ver en Juan capítulo 8, también te lo dejo de tarea. Y Jesucristo entonces dignificó a la mujer una y otra vez. Estos son solamente unos pocos versículos. En una sociedad donde las mujeres eran consideradas impuras y eran rechazadas, Jesús las sanaba y les restauraba su dignidad. Y lo puedes ver en Marcos capítulo 5. También hoy sí vamos a dejar mucha tarea. Y también en el siguiente, en una cultura donde las niñas tenían menos valor, la palabra de Dios enseña que Jesús resucitó a la hija de Jairo de esta forma, dándole valor, y lo puedes ver en Marcos capítulo 5. También hablemos de que en una sociedad donde la mujer no tenía derechos, Jesús mostró compasión y trajo esperanza a una viuda al resucitar a su hijo. Por cierto, muchas mujeres, estamos hablando de Lucas 7, pero muchas mujeres intervenían a Jesús para un milagro, para sanidad, y siempre Jesús estaba respondiendo con su poder, con su amor. Y en una cultura donde la voz de la mujer no era tomada en cuenta, Jesús elogió la fe de una mujer cananea y la puso también como ejemplo, y lo puedes encontrar en Mateo capítulo 15. Pues cuántos versículos hay donde Jesús dignificó a la mujer. En una sociedad donde las mujeres de mala reputación eran despreciadas, Jesús las aceptó, las perdonó y dejó que le ungieran. Lo puedes ver en Lucas capítulo 7. Así que, ¿cómo podríamos nosotros no dignificar a la mujer y no dar oportunidad cuando hay tantos versículos de su liderazgo? En una cultura donde la educación también era solo para hombres, Jesús enseñó a María y defendió su derecho a aprender a sus pies. Lo dice Lucas 10:41. ¿Cuántas cosas podríamos hablar sobre lo que enseña la palabra de Dios de dignificar a la mujer, donde eran vistas como inferiores? Jesús las llamó hijas de Abraham, dándoles el mismo valor espiritual que a los hombres, y esto lo vas a encontrar en Lucas capítulo 13, en el versículo 16. Continuando con esto, donde en esta cultura donde no se valoraba, no se daba la fuerza a la mujer, como Dios, o en este caso Jesús, o Dios en la persona de Jesús, también elogió a aquella mujer viuda, anciana, que dio una ofrenda. Y en una sociedad también donde las mujeres eran relegadas, fueron ellas, qué interesante este dato, no los apóstoles, fueron ellas quienes permanecieron fieles junto a la cruz, mientras muchos discípulos huyeron. Lo puedes ver en Marcos capítulo 15. Jesús hubo mucha conexión con todo tipo de mujer en sus tiempos que vino. Eso nos da una enseñanza del respeto y la dignidad de la mujer. Y también aquí, el siguiente, en esta que estamos viendo, Jesús aseguró también a su madre, se preocupó por ella antes de morir. Lo puedes ver en Juan capítulo 19. Jesús se preocupó por su madre. Y también, ¿qué creen? En ese tiempo el testimonio de una mujer no tenía validez. Pero qué interesante, Jesús les confió la noticia de su resurrección y las envió a dar esa noticia. Ellas fueron los primeros que lo vieron resucitar. Así que no solamente desafió la cultura de su tiempo, sino que también restauró la dignidad de la mujer, permitiéndole aprender, servir, ser testigas de su resurrección y participar activamente en su obra, en el alcance, en la provisión, en la extensión de su reino. Así que hombres y mujeres tienen un rol de liderazgo en el reino de Dios,
pero son diferentes, pero comparten el mismo valor y el mismo propósito ante Él. Ahora veamos entonces, analicemos algunos versículos. Yo sé que algunos de ustedes ya lo están esperando, que aparentemente prohíben a la mujer ejercer su ministerio. Y vamos a tratar aquí de dar esta interpretación. Lo que hemos estudiado ahora nos ha mostrado que las mujeres pueden ser líderes, profetas, pueden enseñar, pueden participar activamente en el ministerio. Entonces, ¿de dónde proviene la idea de que no pueden hacerlo? Principalmente de dos pasajes del Nuevo Testamento, los cuales analizaremos a continuación. Dentro de su contexto histórico y cultural y teológico es importante para que podamos entender qué significa que tienen las instrucciones sobre lo que dice su palabra en Primera de Corintios, las instrucciones que Pablo le da sobre las mujeres. Primera de Corintios 14:34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, porque no es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la ley, y si tienen preguntas, que las pregunten a su marido en su casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Esto dijo Pablo a Corinto. Ahora, en el contexto de este versículo, muestra que Pablo estaba estableciendo orden en la congregación. De hecho, también instruye que si alguien habla en lenguas y que si no hay intérprete, debe guardar silencio. Y si alguien está profetizando y otro recibe una revelación, también dice que el primero debe callar. Quiero que veas el contexto para entender mejor. Primera de Corintios 14:27. Si alguno habla en lenguas, que sean 2 o 3 y los demás callen oportuno para que pueda hablar. Ahora, y si no, dice guarde silencio o hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado al otro que estuviere sentado, calle el primero. Estamos hablando de orden, de silencio, no solamente para la mujer. De la misma manera, si una mujer interrumpía con preguntas fuera del lugar, pues debería de guardar silencio y mejor preguntar en su casa. En los templos de aquella época, comúnmente había 2 secciones separadas en algunos casos por un velo, así que los hombres se ubicaban adelante o a un lado y las mujeres en otro o atrás. Esta práctica ayuda a entender lo que Pablo escribió. No permitió que la mujer hable o cause desorden. Es decir, en aquel tiempo, si una mujer no comprendía algo de lo que estaba diciendo el predicador, entonces preguntaba en medio de la reunión, interrumpiendo el orden. Por ejemplo, decía a su esposo: José, no entendí a qué se refiere el predicador cuando dijo esto. En plena reunión, hablando una y otra. De esta forma interrumpían el desarrollo de la reunión. ¿Por qué creemos que Pablo no quiso decir que la mujer no puede hablar? Por la siguiente, aparte del contexto, porque en la misma carta da por hecho que las mujeres pueden profetizar. Si realmente estuviera prohibiéndoles hablar en la congregación de manera absoluta, ¿cómo podría al mismo tiempo él reconocer que sí pueden profetizar las mujeres? Y Primera de Corintios 11:5 lo dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Ahora, tú te preguntas, ¿qué significa profetizar? Las mujeres podían profetizar. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En este versículo, Pablo deja claro que profetizar implica comunicar un mensaje de Dios para edificar, exhortar y consolar a otros. Tampoco se puede argumentar que las mujeres podían profetizar, pero no predicar, o que no podían enseñar, ya que el Nuevo Testamento usa esto unido entre profetizar y enseñar. Primera de Corintios 14:3 y el 31 lo dice: porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan
y todos sean exhortados, todos aprendan, todos sean enseñados. Esto demuestra que su instrucción sobre guardar silencio no era una prohibición absoluta, mucho menos pecado, sino una regulación para mantener el orden en el desarrollo de la reunión, como lo dice 1 Corintios 14:40, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Así que las mujeres, en cualquier función que desempeñen, son una gran bendición para la iglesia. Si en tu congregación no se permite ejercer un ministerio, no te desanimes. La Biblia también nos enseña a respetar la autoridad establecida, pero lo más importante es seguir sirviendo a Dios, seguir compartiendo el mensaje de Dios a las personas que no le conocen, alcanzando a tus familiares y a tus conocidos. Entonces, a lo mejor necesitas volver a escuchar este tema o ir más profundo, que lo que dijo Pablo, lo que entendemos no era lo mismo. Ahora, ¿qué significa que tienen las instrucciones de Pablo o las instrucciones que dio Pablo a Timoteo sobre que las mujeres no deben enseñar a los hombres? En 1 de Timoteo 2:12 dice: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y a la consecuencia fue el pecado. No hay duda que en este pasaje se prohíbe que las mujeres enseñen a los hombres, pero la pregunta clave es: ¿se les prohibía enseñar en circunstancias específicas o se trataba de una prohibición absoluta para todas las iglesias y en todos los tiempos? Si fuera lo segundo, entonces habría una contradicción en la Biblia a los versículos que ya vimos que la mujer sí puede profetizar, también donde vemos a las mujeres liderando, orando, enseñando y que el Espíritu Santo vendría sobre ellos para profetizar. Ahora, esto nos lleva entonces a analizar el texto, la instrucción de Pablo, para entender más a profundidad su significado. Pablo le escribe a Timoteo, quien está pastoreando una iglesia en Éfeso. La ciudad tenía un gran templo dedicado a la diosa Diana, es necesario conocer el contexto, y era considerada una sociedad matriarcal que desafiaba constantemente la autoridad del hombre. Había falsos profetas, estaban engañando a las mujeres, estaban llevándolas a abandonar sus responsabilidades, a generar rebelión en la iglesia. Lo vemos en 1 de Timoteo 5, donde Pablo advierte sobre mujeres que propagan falsas doctrinas yendo en pos de Satanás, y también dice el 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 6, menciona a falsos maestros que manipulan a mujeres vulnerables. Y en 2 de Timoteo 3:6, estamos hablando del contexto de la misma carta, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, la prohibición mencionada en 1 de Timoteo 2 estaba dirigida a una situación específica en ese tiempo y en ese lugar, basado en el contexto. Si una mujer influenciada por doctrinas erróneas, por falsos maestros y con una actitud de superioridad, intentaba enseñar y ejercer autoridad sobre el hombre en la iglesia de manera agresiva e indebida, no debía desempeñarse como maestra en la iglesia local, no podría enseñar a nadie. Por lo tanto, este pasaje no debe de interpretarse como una prohibición universal para que las mujeres no enseñen, porque entonces contradice todo lo que ya aprendimos. Pablo no establece una norma absoluta
para todas las iglesias y todos los tiempos, sino que corrige un problema particular dentro de esa comunidad. Es importante mencionar la otra parte del texto en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 al 14. Según el orden de la creación, Dios ha establecido diferentes roles, colocando al hombre como el líder principal. No obstante, no excluye a las mujeres del liderazgo, sino que les permite ejercerlo dentro de esa estructura establecida por Dios, donde dice que es Cristo, es el hombre y es la mujer. El mundo está en crisis y muchas personas necesitan a Jesús. Y en lugar de restringir el llamado de las mujeres, que representan la mitad del cuerpo de Cristo, deberíamos de animar a cada creyente mujer a usar sus dones que Dios le ha dado para edificar dentro del orden, del contexto de la palabra de Dios y en ese respeto y sujeción que debe de existir. Ahora, hablemos de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que algunos hacen es: ¿las mujeres pueden ser pastoras según Primera de Timoteo 3:2? En Primera de Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y que sea apto para enseñar. En el contexto, siempre vamos a ir al contexto, Pablo estaba estableciendo cualidades morales y espirituales para los líderes, no una exclusión de la mujer. Si tomáramos este versículo literalmente y de forma legalista, marido de una sola mujer, entonces significa que solo los hombres casados pueden ser pastores, lo que también excluiría a todo ministro soltero, a viudos o incluso hasta Pablo mismo, quien fue un líder clave en la iglesia, y la palabra enseña que él fue soltero en 1 Corintios 7:7. Si nos ponemos así o más legalistas, nadie puede entonces ser pastor. Nadie cumple los requisitos de 1 Timoteo 3. Si Dios permitió que las mujeres como Miriam, Débora, ejercieran roles de liderazgo, dirigiendo millones de personas, entonces la enseñanza de Pablo en 1 Timoteo 3:2 no debe interpretarse como una prohibición absoluta para que las mujeres lideren una iglesia. Si una mujer ha sido llamada por Dios a pastorear una iglesia, su liderazgo debería ser reconocido dentro del plan divino. Claro, el llamado, la preparación, el reconocimiento, el envío. Ahora, algunos preguntan, ¿por qué no había muchas mujeres pastoras en tiempos de la iglesia primitiva? Es importante señalar que en aquella época la cultura no permitía que las mujeres asumieran posiciones de liderazgo, pero esto era una limitación cultural, no una prohibición divina. Hay que entender estas dos partes. Es como si quisiéramos ver en el presente mujeres pastoras en algunos países donde las mujeres no tienen liderazgo, ni derechos, ni voz, ni voto. Pues no vamos a ver mucho menos pastoras en esos lugares. Y en el tiempo de Jesús era algo parecido. Ahora, y del tiempo también de la iglesia primitiva con Pablo, ¿se debe llamar pastora a la esposa del pastor? Si ella ejerce liderazgo espiritual junto a su esposo, ella enseña y cuida de la congregación, el título de pastora pues sería apropiado. Pero también en algunas iglesias se le llaman así por cortesía o por tradición, aun cuando no desempeñe un rol pastoral activo. Y el uso de este título no debería ser un motivo de debate, que luego por ahí lo vemos, ¿verdad? Ni algo que se imponga tampoco de parte de la esposa del pastor o se exija. Lo más importante es valorar el servicio y la dedicación de cada persona en la iglesia, más allá de pelear un título o decir a quién se le dice y a quién no. Ahora, si la esposa es pastora principal en el matrimonio, ¿quién se sujeta a quién? Esto lo he escuchado. En la iglesia, la pastora debe sujetarse a su autoridad espiritual, o sea, a su pastor que le estableció como pastora o a su apóstol. Conforme a Hechos capítulo 13, versículo 2, dice:
Mientras ministraban al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y en Hechos capítulo 14, 26, 27, ellos regresan y reportan a su autoridad. Es decir, entonces, su esposo también debe sujetarse al gobierno establecido en la iglesia, tal como cualquier otro miembro o líder se sujeta a su autoridad ministerial. En el matrimonio, la sujeción es mutua, basado en el amor y en el respeto. Y en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, la pastora en el hogar, la esposa debe sujetarse a su esposo, y no debería haber conflictos si ambos comprenden sus roles con madurez y equilibrio, reflejando el diseño de Dios para la familia y la iglesia. Entonces, la pastora que es establecida se sujeta a su pastor, y también en el hogar ella se sujeta a su esposo. Siguiente pregunta: ¿debe el cónyuge del pastor o pastora controlar el liderazgo? Pues no. El llamado pastoral viene de Dios. Él llama al esposo o llama a la esposa, al hombre o a la mujer, para servir como pastor o para servir como pastora, y su ministerio debe guiarse por el Espíritu Santo, porque es una autoridad espiritual. Y el consejo de ancianos locales, o el consejo también que tenga externo, el cónyuge debe reconocer y apoyar y aconsejar y orar por su cónyuge pastor o pastora, sin manipular sus decisiones ni tampoco imponer su voluntad en la iglesia. Otra pregunta: la Biblia menciona de mujeres pastoras. El hecho de que la Biblia no mencione explícitamente a mujeres con el título de pastora no significa que esté prohibido. En este caso, la cuestión no es si la Biblia lo menciona, lo prohíbe, más bien es si está considerado un pecado en la Biblia. Y a lo largo de la historia, muchas prácticas cristianas no aparecen textualmente en la Biblia, pero aún así son practicados en la iglesia. Entonces, en este caso, apliquemos Romanos capítulo 14. Entendemos que no es un pecado que una mujer ejerza un ministerio, o sea, pastora, pero sí es pecado juzgarnos unos a otros en asuntos que la Biblia no condena explícitamente. Así que cada creyente pastor, cada iglesia local debe actuar conforme a su conciencia y convicción doctrinal en el Señor, sin estar condenando a los demás, y en lugar de juzgar debemos enfocarnos en edificar el cuerpo de Cristo y permitir que Dios sea quien obre en cada persona, guiando según su voluntad, como lo enseña Romanos capítulo 14 versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que dejemos que Dios haga su obra y nosotros hagamos su función. Hay otra pregunta: ¿es válido que una mujer elija dedicarse solo a su familia y su hogar? Y la respuesta es sí. Existe una frase que dice: la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Esto significa entonces que la educación que recibe cada niño moldeará la sociedad y el futuro que tendremos esas nuevas generaciones. Ahora, mujer, durante los años que Dios te permita tener a tus hijos bajo tu cuidado, reproduce en ellos la imagen de Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de madres que con su amor, con su enseñanza, lograron trascender a través de sus hijos. Y yo te animo que si tú también y estás de acuerdo con tu esposo y él contigo, quieres dedicarte o es una temporada para dedicar tiempo a los hijos, está bien. Ahora, ¿qué es el feminismo? A continuación estaremos mencionando 3 tipos de feminismo. El feminismo número 1
llamado el feminismo de la primera ola, fue un movimiento social y político que luchó por la igualdad de derechos, tanto entre hombres como mujeres y en distintos ámbitos de la sociedad y el gobierno. Este tipo de feminismo se encuentra dentro de los principios bíblicos y merece un gran reconocimiento por sus logros, tanto como el acceso de la mujer a la educación, el derecho al voto y a ser también elegida, su incorporación al mundo laboral y a puestos de liderazgo, su participación en el deporte y en el ejercicio de sus derechos conforme a la ley. Este es el primer feminismo. Hay otro feminismo que se llama cultural y de la diferencia. Resalta la importancia de los valores y experiencias de las mujeres, y aquí busca revalorizar y promover las características y roles tradicionales femeninos como una fuente de poder. Y en lugar de buscar una igualdad absoluta, este enfoque reconoce y celebra los diferentes, las diferencias que existen entre hombres y mujeres, argumentando que las diferencias biológicas y psicológicas deben ser valoradas y respetadas entre hombre y mujer. Ahora hablemos del feminismo distorsionado y antibíblico. Se caracteriza por una postura radical que rechaza la autoridad masculina y el Estado, promoviendo una abolición del llamado patriarcado, y esta visión apoya también el aborto, desvaloriza la crianza de los hijos, la vida familiar, y los considera un obstáculo para el desarrollo personal. Además, busca modificar las leyes para establecer el sistema del matriarcado y redefine el matrimonio como una alianza política más que como una unión basada en el amor y en el propósito de Dios. Esta perspectiva altera la idea de justicia e igualdad y se aleja del diseño divino para la mujer y la familia. Pues amigos, prácticamente estamos terminando y también estamos hablando aquí qué es el machismo. Y el machismo, creo que la imagen lo dice muy claro. El machismo es una forma de discriminación y menosprecio hacia la mujer, considerándola inferior al hombre, y se manifiesta a través de la violencia física, sexual, económica, laboral, psicológica, limitando su desarrollo en distintos ámbitos de la sociedad. Pues amigos, llegamos entonces ya al cierre, y si esta es tu deseo, decláralo ahí, escríbelo en el chat, y si lo haces, hemos alcanzado el objetivo de esta lección. Dios usa a hombres y mujeres para cumplir su propósito. Escríbelo, decláralo ahí donde estás. También la siguiente declaración: la Biblia muestra a la mujer liderando bajo el orden establecido de Dios, y que también esto es muy importante. Y la acción: oramos por las mujeres para que sirvan a Dios de acuerdo a su llamado en donde quiera que estén. Y vamos a tomar también un tiempo de oración, y vamos a leer antes una vez más este versículo, y vamos a pedirle a Dios que nos dé más revelación, que nos bendiga, nos enseñe. Primera de Corintios 11:11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El plan, diseño de Dios del ser humano viene en dos presentaciones: hombre y mujer. No estamos en conflicto, no estamos en pelea. Cada uno somos únicos, dones especiales, con un plan y un propósito de Dios y único. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos dé su bendición? Padre, estamos orando en este día y estamos pidiendo todos unidos que nos des más revelación de lo que hemos estudiado, más revelación de tu palabra. Y también oramos, Señor, que puedas ayudarnos a todos los hombres que están escuchando esta enseñanza, para que podamos impulsar a las mujeres para que cumplan con el llamado de Dios de acuerdo a tu orden y de acuerdo a tu voluntad.
Oramos para que también las mujeres se activen en los lugares, en las iglesias locales donde les permiten a través de su autoridad espiritual servir, que puedan activarse y así, Señor, extender tu reino. Oramos en este día, Padre, para que haya un nuevo tiempo donde hombres y mujeres se aman, se respetan, se reconocen y trabajan unidos de acuerdo a sus dones, a sus talentos y el orden de autoridad espiritual que tú has puesto. Estamos orando también por personas que estén pasando por una crisis. Estamos orando que, Señor, tú intervengas como proveedor, como sanador, como abogado, como defensa y que les des el triunfo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos, hemos llegado ya al final y como siempre, felicidades. Les animamos también a que continúes y que establezcas como un reto el estudiar estas 40 lecciones. Son 4 módulos, 40 lecciones, 40 videos. También les animamos que puedan inscribirse al canal, que puedan compartirlo con alguien, que puedan reaccionar porque esto nos permite llegar a más personas. Y no olvides reunirte en tu iglesia, ser parte de la solución, seguir profundizando en este tema. Toda esta información está en tu manual Avanza 4, en la lección 7. Si usted no tiene este manual, puede adquirir este manual. Son 10 lecciones y le va a ayudar bastante, así que puede adquirirlo y estúdielo más profundamente antes de reaccionar. Si es que usted no cree en esto, antes de reaccionar negativamente, estúdielo profundamente. Dicen que el reto a veces más grande en la vida es desaprender y volver a aprender. Pues hemos dejado esta enseñanza en sus manos, como siempre. Compartan si están en grupo y estamos para servirles. Nos vemos en la próxima lección. Vi una lección poderosa sobre consejería. Les amamos y les enviamos un gran abrazo. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.